Paz de Cristo, les saludo en esta hora y le doy la bienvenida a este devocional de este día. Damos comienzo a nuestra escuela de discipulado Sígueme, en el nivel madurar. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que nos escuchan de lejos, de cerca, a quienes se vienen recién integrando al curso, a nuestros hermanos de distintos lugares que comparten la enseñanza y que también luego la retransmiten. Hermanos míos, en esta hora queremos invitarle, antes que pasar la enseñanza, poder pasar a la presencia de Dios. En las 12 semanas de la consolidación hablamos de orar a Dios, de hablar con Dios, y eso es un tema recurrente. Sin oración no podemos avanzar mucho. Necesitamos abrirle nuestro corazón a Cristo y buscar de su presencia. Les invito a que vamos a la presencia de Dios y vamos a usar ese sistema que está en las 12 semanas de consolidación, el modelo ACAS. Es decir, vamos a orar en 4 partes, unos minutitos. Le invito a que nos acompañe en la oración. Si usted tiene peticiones, si usted tiene dolencias, si tiene necesidades, está aquí en Chile, está en el extranjero, en la región metropolitana o fuera de la región, le invito a que usted nos acompañe y crea. Yo creo que el Señor puso este momento, y sea que lo escuche después o en este horario, usted va a recibir la bendición que Dios tiene guardada para usted. Pero vamos a ocupar este modelo ACAS, es decir, primero vamos a alabar a Dios para ponerlo en su lugar donde le corresponde. Luego vamos a confesar que somos faltos y vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Vamos a agradecer a Dios por sus bendiciones, por todo lo que nos ha dado hasta el día de hoy. Y luego vamos a suplicar por sanidad, a suplicar por fortaleza, a suplicar por la ayuda de Dios, por su unción, por sus recursos inagotables. En una visión el Señor habló y dijo que el cielo estaba lleno, bodegas llenas de bendiciones que los santos no han recibido. Las preparó Dios. Abra sus manos grandes para recibir la bendición de Dios. Dios dice que tiene para darnos más que lo que nosotros creemos que podemos pedir, o más de lo que pedimos. Así que mi Dios suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a tener para que sobre y así compartir. Y si usted puede compartir, hágalo. Recuerde que el que al pobre le da, a Jehová le presta. Así que le invito a que podamos orar, y una vez más le repito, la oración debe ir acompañada por una vida de devoción. Nuestra oración no puede ser este minuto que hacemos de oración, sino que nuestra oración tiene que ver con todo nuestro diario vivir, desde que nos levantamos reconociendo la grandeza de Dios, guardando la manera en que hablamos, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, cómo nos divertimos, todas las formas siempre. A veces nuestra carne le llamamos, yo le digo desde nuestro ser interior, queremos actuar de una manera diferente, nos tratan mal, queremos contestar de igual manera. Eso es natural, pero no somos naturales, somos del Espíritu. Así que debemos aprender a actuar y dar la respuesta correcta, la diplomáticamente correcta, que no siento de hacerlo, no se preocupe. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No debemos hacer las cosas como las sentimos, sino como Dios manda que las hagamos. Y a veces toca guardar silencio cuando todo nuestro ser nos dice que reclamemos. Hagamos como Dios nos guía. Y toda esa vida es oración, adoración. Y luego al ir con nuestras plegarias, podemos nosotros contar con que Dios tiene cuidado de nosotros, porque Dios honra a los que le honran. Así que en este minuto, antes de ir a la enseñanza, le ruego que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y oremos delante del Señor. En este acróstico, ACAS, vamos a alabar, confesar, agradecer y suplicar. Oremos unos minutos ante el Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora vamos delante de su presencia. Le damos a usted toda la honra y toda la gloria. Más de alguna vez nos preguntamos por qué entrar por sus puertas con alabanza, por qué tener que exaltarle. Y la respuesta más obvia es porque al poner las cosas en su justo lugar, nos damos cuenta que los problemas no son tan imposibles ni tan grandes, porque nuestro Dios es más grande.
más grande que las montañas, más grande que el universo entero. Le engrandecemos, Señor, porque usted se lo merece. La alabanza es debida a su nombre. Le alabamos porque usted es bueno y porque para siempre su misericordia. Señor Jesús, en este día le imploramos que usted escuche, Señor, esta alabanza, que suba como incienso de olor fragante delante de usted. Usted es el primero y el último. Usted es el que da vida y el que la toma, el que inicia la acción y el que la termina. Usted, Señor, es el que propicia. Usted es el que redime. Usted es el que perdona. Usted es nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio. Usted es nuestra esperanza. Usted es nuestro mañana. Usted, Señor, nuestro futuro, el que estuvo con nosotros ayer. Señor Jesucristo, usted es nuestro poderoso gigante, nuestro Salvador. Señor, le alabamos. No hay enfermedad, no hay problema, no hay situación social, económica, no hay dificultad, no hay cerrojo, no hay fortaleza, no hay puerta de hierro que usted no pueda abrir, que no pueda derribar, que no pueda cortar. Las cadenas, Señor, usted las rompe. Señor, la gloria y la honra es suya. Usted es Dios todopoderoso. Usted está más alto que los cielos. Ni los cielos de los cielos pueden contenerle. Y usted, Señor, usa la tierra como estrado de sus pies. Todo cuanto hay en el universo se le sujeta y le obedece. Desde que donde el sol nace hasta donde el sol se pone. El ciclo del día y la noche, las estaciones. Todo, Señor, está sujeto a usted. Usted tiene todo el poder. Señor, y ante usted confesamos nuestras faltas. Ante usted, nuestro Creador, Salvador, Dios Todopoderoso, abrimos nuestro corazón y reconocemos, Señor, nuestro pecado. Le pedimos que nos perdone. Perdone nuestras faltas, nuestros errores, nuestras omisiones, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice su palabra. Limpie nuestra mente, limpie nuestro corazón, limpie nuestros ojos, limpie nuestros labios, Señor. Derribe fortalezas, Señor Jesucristo, argumento y toda idea que se opone, Señor, al conocimiento de Dios, todo orgullo y altivez de la carne. Derríbelo, Señor, para poder sujetarnos a usted. Tome el dominio en nuestras mentes, en nuestros corazones, en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo actuamos, en la manera en que nos divertimos y vestimos, Señor. Que en todo usted gobierne, que en todo, Señor, usted sea exaltado. Limpie nuestros labios, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Limpie nuestro interior, aquello que nadie ve, Señor, pero que a veces está ahí envenenando, carcomiendo, oculto. Extienda su mano sobre nosotros y limpie lo más puro de nuestras escorias. Quite de nosotros toda impiedad, toda contaminación de la carne y del espíritu. Saque de nosotros todo lo que empañe su gloria. Y en cambio venga y gobiérnenos y haga en nuestras vidas su voluntad. Le damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Gracias por la vida, la salud, el techo, el abrigo. Gracias por haber recibido tanta misericordia de parte suya. Gracias, Señor. Gracias por bendecir nuestras vidas, por nuestras familias. Gracias, Señor amado, por tener la iglesia, la palabra, Señor, profética más segura, las promesas infaltables, la Santa Biblia. Gracias. Gracias, Señor, por guiarnos, por tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por habernos redimido, por tantas y tantas bendiciones sobre nosotros. ¿Qué decir del aire que respiramos, de la caricia de la brisa, Señor, en nuestro rostro, del agua caliente en la ducha? No solo el alimento en la mesa, la variedad, Señor, en cada comida.
Gracias, Señor, por tener donde buscar descanso y cobijo. Gracias por las manos que pueden trabajar. Gracias por sostenernos, Señor, cuando no hay trabajo. Te lo debemos todo, Señor. Padre bueno, nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más lo hará usted? Traemos nuestras súplicas delante de su presencia. Mira a mi hermano, a mi hermana que están enfermos, sáneles. Aquellos que se sienten cautivos o están atados a una adicción, a una depresión, al pánico, a la angustia, sáneles. Aquellos que están envenenados con raíces de amargura, falta de perdón o inmoralidad, sáneles. Señor, traiga el bálsamo de su presencia y que de su presencia vengan tiempos de refrigerio. Liberte, rompa cadenas, aquellas almas entregadas que quieren cambiar, que quieren servirle, la familia en problemas, la violencia doméstica, los deseos de aprender, la necesidad de comprender, la activación de los dones sobrenaturales, por favor, Jesús. Mira a mi hermano, mi hermana que necesita trabajo. Ábrale puertas de trabajo, el que necesita cambiar su trabajo para tener libertad para servirle a usted, déle una nueva puerta. Por favor, Señor Jesús, le rogamos, sea usted obrando en las vidas. En esta hora, mi hermano, a la distancia donde usted está escuchando, mi hermana, reciba la bendición de Dios en su vida, el toque de Dios en su corazón, la bendición de Dios en su casa, los ángeles de Dios que acampen alrededor de usted, de su hogar, de su familia, les defienda de todo lo malo, del diablo que ataca, sea reprendido en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, obre ahora a través de esta transmisión. Que mis hermanos reciban ahora sanidad, fortaleza, alivio, libertad, lo que necesitan sus almas. Para gloria suya se lo rogamos. En el nombre del Señor Jesús. A nuestro Dios le pertenece todo, la gloria, la honra, la alabanza, son de nuestro Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el que protegió a Daniel en el foso de los leones y protegió a los muchachos en el horno de fuego y sacó a Pedro de la cárcel y guardó a Pablo en la tormenta. Es el mismo Dios. Confíe en Él, le invito que confíe en Dios con todo su corazón. Clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En esta hora le invito a que podamos ir a la enseñanza de la palabra de Dios. Tomémonos unos minutos para pensar en la enseñanza de este día, en lo que el Señor tiene para nosotros. Seguimos en la Escuela de Discipulados, sígueme, en la lección número 3, derrotando a nuestro enemigo. Como Iglesia del Señor Jesucristo estamos en una guerra espiritual, una guerra que se desarrolla en nuestras vidas y que es absolutamente real. Muchos creyentes son derrotados en su vida cristiana por negar, ignorar o subestimar esta realidad. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es por eso que debemos recordar y profundizar en el tema de la guerra que tenemos. Porque el enemigo está acechando. Nosotros tenemos que tener esto en cuenta. El tema derrotando a nuestro enemigo. ¿Por qué el enemigo lucha contra nosotros? ¿Cómo es su estrategia? ¿De qué manera le podemos vencer? ¿Cómo nos mantenemos en victoria sobre él? Son las preguntas que debemos responder en esto de hacer guerra y mantenernos en victoria. Les voy a leer en esta lección, en la versión de la Biblia de las Américas. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Primero, tengamos en cuenta, nos enfrentamos con un enemigo real. Habitualmente se cree que el diablo es un mito, un personaje del imaginario cristiano,
creen que lo crearon los cristianos y lo inculcan para meterle miedo a la gente. Muchas personas dicen, no, si el infierno no existe, el infierno es aquí en la tierra, el diablo no existe, el diablo somos nosotros. No, no disminuya la realidad, esa es una estrategia del enemigo. Nuestra batalla es muy real y nuestro enemigo existe. Lea o preste atención lo que dice la palabra de Dios. Efesios 6, versículo 10 al 20. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid a vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 18, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. El apóstol Pablo describe nuestra relación con los poderes de las tinieblas en términos de una batalla, de una guerra que no es opcional, no es secundaria para la iglesia, no, sino que es un asunto de vida o muerte. La existencia y la actividad del enemigo es una realidad total y constante, es amenazante. Usted y yo tenemos que tener en cuenta esto. Desde que somos hijos de Dios, el enemigo está en batalla contra nosotros. No es opcional. No, es que yo no me quiero meter con el diablo. Es que yo acá y él allá. No existe tal cosa. De hecho, desde que empezamos a servir a Dios como a Dios le agrada, desde que nos sujetamos al Señor, desde que dejamos de estar en el reino de las tinieblas, el enemigo nos ataca, estemos preparados o no. Así que debemos estar preparados. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 18, nos detalla cómo y para qué fue creado el querubín protector, el llamado Lucifer o Lucero, el que trae la luz o la estrella luminosa. Explica también su posterior rebelión, Ezequiel 28 del 12 al 18, y la caída de la gloria de Dios que le convirtieron en el malvado ser que es ahora. Él fue creado para alabar a Dios, fue perfecto, él debía entonar las alabanzas lo más cercano al Señor, pero él se engrandeció y cayó porque cayó en rebelión. Ahora el diablo, expulsado de la presencia divina y destituido del lugar de privilegio que tenía, se ha vuelto contra toda la creación de Dios. Esta es la razón por la que atacó a Adán y Eva, consiguiendo que cayeran ellos también. Eso es lo que quiere el diablo, que usted y yo nos condenemos igual que él. Consiguió que Adán y Eva perdieran la gloria de Dios y perdieran las bendiciones que Dios le había otorgado. Fue un ataque estratégico del enemigo. Algunos dicen ahí, sabe más el diablo por viejo que por diablo, y seguramente con la experiencia al conocer el género humano ha aprendido mucho, pero nosotros creemos que él sabe más por diablo que por viejo. Por ser un ser espiritual de enorme capacidad, seguramente él sabe mucho, conoce estrategia, vio la manera en que se produjo la rebelión en el cielo, sabe alimentar aquello. Logró que la tercera parte de los ángeles de Dios se rebelaran contra Dios y lo siguieran. Cuidado, no se juegue con esto. No se trata de tomarlo a la chacota, no, a mí no me va a pasar, cuidado. Él ha formado una serie de estrategias para hacernos caer. El ataque del diablo trajo terribles consecuencias a toda la humanidad. Y estas consecuencias duran hasta hoy. Es una batalla real. Por eso no tenemos dudas de que el enemigo es real y que nuestra guerra en su contra es una realidad también. Efesios 6:12 dice así, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas,
contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha es contra Satanás, no contra la gente. En ocasiones una persona trae buenas intenciones, pero el diablo nos la hace ver como un enemigo para que estropee nuestras relaciones interpersonales. El diablo usará personas inocentes como un medio para estorbarnos. Mateo 16:23 dice, pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro no quería que le pasara nada malo a su maestro, y le dice, no vamos para Jerusalén, te va a hacer daño, vamos por otro camino. La intención de Pedro era buena, así que cuando él alimentó un pensamiento en contra de la voluntad de Dios, no lo hizo de mala intención, pero Jesús lo discernió inmediatamente. Jesús aquí hace la distinción entre la persona usada por el enemigo y el enemigo real, el diablo. No le dijo, Pedro, estás mal. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Otras veces el enemigo nos arrojará directamente sus dardos de desánimo, miedo, incredulidad, engaño, pensamientos negativos, odio, etc., tratando siempre de hacernos creer que tales ideas y sentimientos son nuestros y no de él. Muchos pasan a ser instrumentos del diablo porque el enemigo les siembra discordias, amarguras. Tenga cuidado con lo que piensa. No dé por hecho nada que no haya sido probado primero por la palabra de Dios y luego por sus sentidos que Dios le dio. Hay personas que perciben cosas que no son. El diablo está sembrando sus dardos. Tengamos cuidado. Sin embargo, aunque hay personas que son instrumentos del diablo o el diablo nos ataca directamente, es importante considerar también que no todas las personas que nos hacen la vida difícil actúan bajo la influencia del maligno. La maldad humana es tan real como la diabólica. Hay personas que nos atacan movidas por envidia, celos y cosas parecidas. Eso es la parte carnal de un ser humano. Ya no es el diablo, ahí no tiene la culpa. El apóstol Pablo nos cuenta que algunos hermanos en Corinto hablaron más de él y decían que él era alguien que andaba en la carne, no al espíritu, que su evangelio no era el correcto. Esas personas no lo hacían porque el diablo los estaba utilizando, lo hacían por su propia carne, por envidia, porque no les gustaba el avance de la obra en manos del apóstol. Ahora, así como la batalla es real y nuestro enemigo es real, nosotros necesitamos estar alertas. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Diga conmigo, no peca, sino que aquel que nació de Dios, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. No peca y el maligno no lo toca. El cristiano que se aparta del pecado es guardado por Dios y el diablo no lo puede tocar. Cuidado con la idea aquella de que le puede entrar un ataque del diablo si usted de verdad está tomado la mano del Señor. Hasta la idea la reprendo. El enemigo no puede saltarse las vallas divinas. Las puertas al diablo se las abrimos nosotros. Por eso el que ha nacido de Dios, el que es consciente de las batallas que estamos viviendo, se guarda, no peca. Si peca, se arrepiente. Porque Dios guarda al que no peca y el maligno no le toca. El cristiano que se aparta del pecado es guardado por Dios y el diablo no le puede tocar. Algunos emplean este texto como una bandera para la escuela de pensamiento que sostiene que somos invulnerables a la actividad demoníaca. Ah, no, esta persona es salva, habla en lenguas, el diablo no puede estarle influenciando. Primero había que evaluar cómo se está comportando. Sin embargo, no es eso lo que la palabra está diciendo exactamente. Juan se refiere más bien a aquel que mientras nosotros estemos en comunión con Dios, Él nos protegerá del mal que el enemigo trate de hacernos. Si Satanás no pudiera tocar a ningún cristiano, ¿por qué entonces en la Biblia recibimos tantas instrucciones en el sentido de revestirnos de la armadura de Dios, resistir al diablo y vigilar siempre? Porque existe la posibilidad de que bajemos la guardia y entonces el diablo ataca. Nosotros abrimos la puerta, bajamos la valla, quitamos el seguro.
La santificación, mantenernos a cuentas con Dios, vivir para la gloria de Dios, eso nos trae que seamos guardados. Pero también podemos abrir las puertas y el diablo nos puede atacar, hablar, influenciar, engañar, seducir. La respuesta de por qué la palabra nos habla acerca de esta batalla es porque somos vulnerables, susceptibles de ser heridos y caer atrapados en las trampas del enemigo. Y aquellos que niegan el potencial del diablo para destruirnos son precisamente los más vulnerables a su ataque. Satanás es engañador y hará todo lo posible para trabajar escondido. Si él y sus demonios logran que un cristiano sea engañado y se entregue al pecado, habrán conseguido anular ya la mencionada garantía de la protección de Dios. Tenga cuidado, el enemigo está urdiendo una estrategia contra su vida. No si a lo mejor un día lo hará. De hecho, se lo doy sentado, lo está haciendo. Ya está preparando una celada, una trampa contra usted. Oramos, no nos metas en tentación, líbranos del maligno. El diablo nos quiere atacar, pero si estamos tomados de la mano de Dios, él no nos puede tocar. Pero si nos apartamos, cuidado, que el diablo va primero a tratar de hacer que usted crea que no es tan cierto, que él ataca, que es mentira, trabajar en lo escondido. Segundo, va a tratar de que usted y yo pequemos sin arrepentimiento. De hecho, todos pecamos de alguna manera, muchas veces, y por eso pedimos perdón al Señor. Pero algunas personas ya se conforman. Bueno, yo nací así, ¿qué más le voy a hacer? Dios me ama. Sí, le ama, pero el diablo le ataca. Y la barrera no está alta porque la promesa es que el que es nacido de Dios no peca. Y entonces, como ha nacido Dios, Dios le guarda. Y el diablo no le toca. Hay creyentes que no gustan de que se hable estos temas. Sin embargo, el Señor Jesucristo sí habló de la batalla espiritual. Él habló abiertamente del enemigo. ¿Por qué? Porque lo consideró necesario. Sin duda. Y porque enfatiza las tinieblas. Porque eso, cuando se habla del poder del diablo, se destaca el poder de Dios. Si usted y yo no estuviéramos bajo ataque, no necesitaríamos ayuda. Si no hubiera un adversario, no clamaríamos al juez. La viuda clamó al juez injusto porque había un adversario. Usted y yo estamos alerta y tomándonos de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que nos ataca. ¿Por qué el Señor habló abiertamente del enemigo? Porque cuando se habla de esto, entonces se realza todavía más la luz de Cristo que brilla más fuerte al buscarle. Las enseñanzas de Jesús respecto al enemigo fueron reales. Bien pueden ser resumidas en aquellas recordadas palabras que dice: el ladrón no viene sino para buscar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El tema de la guerra espiritual del hombre contra el diablo se expone claramente en el Nuevo Testamento. Aquellos que están sin Cristo están bajo el dominio del príncipe de las potestades del aire. Eso dice la palabra. La Biblia dice: el diablo trabaja activamente porque sabe que le queda poco tiempo. Y recordemos, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro enemigo todavía está activo y tiene poder para causar mucho daño en la vida de aquellos creyentes que, debido a su falta de santidad, oración y perseverancia en la fe, están encadenados, prisioneros, neutralizados en la batalla, habiéndose convertido en esclavos suyos y de sus demonios. Estamos en una lucha espiritual grande ahora mismo. Nuestro enemigo quiere destruirnos. El diablo no está jugando. Usted no juegue con el diablo. ¿Cómo me da pena cuando escucho a los coros, a veces las alabanzas, y a los hermanos mofarse de las potestades superiores? La Biblia dice que eso hacen los necios. Estos coros de invocan al diablo y lo avergüenzan y se burlan. Tenga cuidado. El enemigo no es un payaso y con él no se juega. Está armado, está atacando y quiere destruirnos. Él no va a venir a pegarle un empujón. El diablo dispara a matar. Cuando él se pone en un matrimonio que se le abren las puertas, él no va a ir simplemente a hacerlos pelear, va a querer hacerlos divorciarse. Cuando él hace que un hijo de Dios o una persona caiga en la droga, no es para que se dé una voladita, lo va a hacer intoxicarse hasta matarse. Cuando entra la depresión en una vida,
y no se atiende, no se clama a Dios, no se busca fortaleza, el diablo no pretende quitarle un par de horas de sueño, quiere llevarle al suicidio. Creo que estoy siendo claro. Esta batalla es real y no es simplemente para salir con alguna raspadura. El diablo viene a matar, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y vida abundante. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Esto no es para que usted tenga miedo, es para que despertemos, para que echemos mano de la vida eterna, para que Cristo venga y gobierne en nuestras vidas, para que lo dejemos al Señor Jesucristo guiarnos y nosotros vivir para Él. Desafortunadamente, muchos creyentes viven como si nada estuviera sucediendo, como si no hubiera una guerra espiritual, como si en esta lucha no estuviera en juego la eternidad de las personas. Creen que no están en peligro, que no puede hacerles daño o no se pueden perder. Muchos creyentes incluso han olvidado completamente los mandamientos y los consejos de Dios en cuanto a la guerra en contra del enemigo y descansan cómodamente, duermen el sueño de la indiferencia sin darse cuenta que sus frecuentes problemas en la vida no son solo físicos, emocionales, relacionales o financieros, sino que son problemas espirituales, a veces totalmente espirituales. ¿Por qué siempre en esta casa estamos arruinados? ¿Por qué siempre estamos peleando? ¿Por qué hay tanta gritería y amargura? Porque el diablo está gobernando ahí, no le eche la culpa al clima. Tenemos que buscar de Dios. Busca la paz y olvida el enojo. Guarda silencio delante de Dios. Si no va a hablar algo bueno de alguien, no diga nada. Si no va a haber alabanza en sus labios, no diga nada. La blanda respuesta aplaca la ira. La palabra de Dios nos guía a sujetarnos a esa palabra, aunque el orgullo lo resista, nos va a traer mucha paz. Pero muchas veces no estamos conscientes de que estamos en batalla. La triste verdad es que en este último tiempo hay muchos hermanos que viven esclavos del pecado y por lo tanto del diablo. Efesios 4:27 dice, ni deis oportunidad al diablo. Pablo advierte a los creyentes de Éfeso que eviten todo pecado, mentira, ira, robo, palabras deshonestas, amarguras, griterías, malicias, etc. Pues cuando el cristiano da lugar a ese tipo de cosas en su vida, otorga autorización directa a Satanás para gobernarle. Por eso, creyentes que ya habían sido libres se vuelven nuevamente esclavos de vicios, costumbres pecaminosas y mucho más. Peor aún, cometiendo tales pecados no se arrepienten ni se vuelven a Dios. ¿Cuál es la salida para ellos? Sencillamente, volver a obedecer al Señor. Santiago 4:7, una receta para la batalla. ¿Cómo vivo en victoria? Santiago 4:7, por tanto, someteos a Dios, resistid, pues, al diablo y huirá de vosotros. Necesitamos volver a depender de la gracia divina cada día. Una vez más, la guerra espiritual contra nuestro enemigo es real. No le podemos dar la espalda. No la podemos ignorar. Las armas del diablo son fuertes y pueden hacer mucho daño a cualquier creyente que ande descuidado. Debemos, por tanto, permanecer despiertos, velando y siendo sobrios en todo tiempo para poder triunfar en esta guerra. Así que cerremos toda brecha, de modo que el enemigo no halle por dónde entrar. Necesitamos nosotros vivir, liberar el poder de Dios para vivir en victoria. Ahora, ¿por qué el enemigo está tan obsesionado con nosotros? La respuesta, él sabe que los cristianos somos ahora mismo los instrumentos que Dios usa en la tierra para acabar con su dominio sobre muchas personas. Vamos en el nombre de Jesucristo. Nosotros somos usados, su iglesia, para liberarlas del poder del diablo y que puedan ser salvas, que puedan entregarse a Jesucristo. Por tal razón, el diablo hace todo lo que está en su alcance para neutralizarnos. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dio autoridad para ir a cumplir esta misión. Hay una batalla en contra de esa misión. Lucas 10:19 dice, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Marcos 16:17-18 dice, y estas señales acompañan a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas,
tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los creyentes tenemos autoridad y poder otorgados por Dios para vencer al enemigo. Pablo oró para que la iglesia entendiera y conociera este poder que tenían como cuerpo de Cristo y ejerciesen dicho poder para destruir las obras del diablo y así ganar vidas, almas salvadas para la gloria de Dios. Pero también les enseñó en qué condiciones el poder de Dios sería liberado en nuestras vidas y las promesas de victoria de Jesús se podrían hacer efectivas. ¿Quiere ese poder? ¿Quiere vivir en victoria contra el enemigo? ¿Quiere vivir de manera que el enemigo no le toque? Segunda de Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Solo podemos hacer uso del poder y la autoridad que Dios nos ha dado, estando en santidad, sujetos a él. Hermano, le invito, tome en serio la batalla, santifiquémonos, todos necesitamos de esto, cerremos las puertas para que el enemigo no pueda entrar. El diablo no dejará pasar ninguna oportunidad que le demos, ni desaprovechará cualquier brecha o puerta abierta en nuestra vida. Muchos cristianos hoy en día ciertamente abren una gran brecha cuando descuidan su vida espiritual y se ponen a practicar el pecado. El diablo anda alrededor como león buscando una abertura en nuestra vida para atacarnos. Cuidado con brechas tales como la ansiedad, preocupaciones excesivas, el materialismo, la impaciencia y la irritabilidad, la inconformidad, el mal humor, las quejas, críticas, rencores, odio, la inmoralidad, la impureza. Si no cerramos toda brecha con arrepentimiento y confesión a Dios, seguramente nuestros enemigos la aprovecharán para atraparnos y destruirnos. Los demonios conocen y temen a los hijos de Dios consagrados, pero también esos mismos demonios se ríen de los creyentes carnales. El enemigo continúa trabajando y engañando a muchos creyentes hoy para que vivan una vida sin la gracia y el poder de Dios. Él envuelve a estos creyentes en cuestiones sin importancia para el reino de Dios, por ejemplo, haciéndoles pelear unos a otros en lugar de estar evangelizando a alguien o estudiando la Biblia para encontrar una verdad. Perdemos horas criticando a nuestros hermanos por cuestiones que no tienen ningún fundamento, no tienen una gracia. Son pocos los cristianos que hoy caminan en verdad, en santidad. Por el contrario, hay muchos que viven dominados por el diablo a través de la desobediencia, la rebeldía y la doble vida. Son una cosa ante Dios los hermanos y otra cosa con sus amigos en el mundo. Hay demasiados hermanos que al comienzo tuvieron una preciosa experiencia con Cristo, pero después en el camino dieron lugar al padre de la mentira. Incluso hay muchos líderes cristianos que han caído bajo la influencia de Satanás. Segunda de Pedro 2:19-20 dice, les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Muchos están siendo devorados por su apego al dinero o avaricia. Eso es idolatría que trae amargura y falta de fidelidad a Dios. Cuando volvemos a obedecer al Señor, Dios envía toda bendición necesaria y nos promete su fiel provisión. Terminemos por este día. Es urgente la necesidad de despertar de cualquier sueño espiritual y andar en completa santidad. Solo así podemos vencer las fuerzas del enemigo. Solo así podemos ministrar a otros en el poder de Dios y ser de bendición real para ellos. Los cristianos hemos sido llamados a la guerra, no a una guerra contra carne y sangre, sino a una contra principados y potestades que operan en las regiones celestiales. Ser creyente es una cosa maravillosa, pero no basta con creer en Jesús y aprender de su palabra. Es preciso más que todo vivir en Él, andar como Él anduvo. Para poder alcanzar ese nivel,
lo primero que debemos conseguir es la completa libertad de toda cadena que el diablo haya puesto en nuestra vida, siendo ser bendecidos y una bendición para la obra del Señor Jesucristo. Juan 8, 34 y 36 dice, Jesús le respondió, en verdad, os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. ¿Estamos dispuestos a renovar el compromiso con Jesús para que pueda Él hacernos completamente libres? Esta es la manera en que los hijos de Dios veremos vencido al enemigo. Necesitamos vivir para Dios, santificarnos. Le invito, ábrale su corazón a Jesús. Pongámonos a cuentas con Él. Si estamos practicando algo que a Él no le agrada, dejémoslo. Con arrepentimiento, con eso ya volvemos a sujetarnos a Dios. Resistamos al diablo y vamos a ganar esta batalla. Una batalla real que peleamos todos los días, durante todo el día. Gracias por estar atento ahí. Le invito, maduremos, vivamos para Dios. Si usted no le ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, entréguele su vida al Señor. Dígale, ven a mi vida, gobiérneme. Si no se ha bautizado en el nombre de Jesús, hágase bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Busque una iglesia cerca suyo. Si yo puedo, escríbame en Messenger o a través de la misma aplicación y yo le responderé. Le vamos a bautizar, le enviamos los estudios, buscamos quien esté cerca. Pero deben hacer de nuevo bautizándose en el nombre del Señor Jesús. Oremos, Señor Jesucristo, queremos que usted nos gobierne. Es necesario y urgente. Nadie nos obliga. Nosotros necesitamos que usted gobierne nuestras vidas. Que su Espíritu Santo nos enseñe en qué áreas no estamos dejando que usted gobierne. Que sea reprendido el diablo de nosotros, todo demonio que se vaya. Y que nosotros aprendamos a someternos a Dios, a resistir al diablo. Y sabemos que huirá de nosotros. Que no nos quedemos dormidos en el sueño de la indiferencia, sino que entendamos que nuestro enemigo anda como león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Que no seamos presa del enemigo, sino que vivamos en victoria. Se lo rogamos para su gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, qué gusto haber compartido un día devocional más, una lección más, para ir creciendo y madurando para llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Hasta la próxima. Que el Señor Jesucristo le bendiga.